todas, a todos, a todes. Esto es un vivo de la cosecha. Es un ciclo de entrevistas que vamos a hacer. Tenemos planeadas 3 entrevistas a 3 personas vinculadas en algún momento a la cadena del libro. Como somos nuevos haciendo esto, primero, si quieren, díganme si se escucha bien, si se escucha más o menos. Hoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, llueve y bueno, por suerte ahora bajó un poco la lluvia y no se escucha tanto, pero bueno, también eso a veces influye en la red, ¿no? Bueno, nadie dice nada, así que yo creo que se escucha bien. Entonces, empezamos súper puntual, pero podemos esperar a ver si se quiere unir más gente para que no se pierda esta presentación. Muy puntual todo el mundo. Bien, se escucha muy bien. Genial, genial. Bueno, también me puedo presentar yo. Mi nombre es Agustina. Trabajo en la cooperativa La Cosecha. La cooperativa La Cosecha principalmente es una librería ubicada en el centro de San Cristóbal de las Casas y en Chiapas. Y la idea, aprovechando un poco este momento extraño de la contingencia, de que tenemos que estar guardados y guardadas en las casas, es no perder esta posibilidad de encuentro que nos da nuestro oficio de vender libros, básicamente, pero de toda la relación que eso significa, porque la venta de libros no es solo vender, también es el encuentro, es poder platicar de autores, autoras, recomendar lecturas que faltan, y también generar un momento o ciertas actividades, puede ser debates sobre ciertos temas específicos o círculos de lectura. Nosotros consideramos que la librería tiene eso, mucho potencial de unión, de comunión, ¿no? De encuentro. Entonces, en estos momentos dijimos, ¿por qué no hacer una transmisión en vivo y juntarnos con colegas, con amigos, con gente muy cercana al oficio, a platicar sobre cómo la están llevando a esta situación y en qué puntos específicamente nos atraviesa como hacedores, ¿no? Y vendedores. Bueno, para hoy tenemos un invitado que se llama Samuel Albores. Samuel es de Comitán, de Chiapas, acá una ciudad muy al lado de San Cristóbal, y él tiene una hermosa librería que recomiendo ampliamente. Bueno, él ahora nos va a presentar su librería y este ciclo hoy es con Samuel como otro librero, mañana va a ser con Gabriela Jáuregui, que es escritora y editora de la Ciudad de México, y el día miércoles va a ser con El Rebozo, esa va a ser más tripartita, que es una editorial independiente de Monterrey, muy cercana también a La Cosecha, proyectos muy hermanos. Entonces nos parecía súper interesante poder juntarnos de esta manera virtual a platicar un poco, a reflexionar, a encontrarnos así con estas posibilidades que tenemos ahorita. Bueno, entonces Samuel, que ya está online, le vamos a dar la bienvenida en esta locura que es el Instagram vivo. Y vamos a ver cómo se hace esto. Ahí va. Listo. Samuel, Casaray. Vamos a ver cómo funciona esto, a ver cómo mágicamente se reacciona la pantalla. Y... ahí está Samuel. Hola. Funciona. Mira, estás como para el otro lado. Ya, aguanto. Hago así. Ahí vamos a hacer eso. Mira, no, sin apuro, vos ubicate bien. Esto es nuevo para todos. Es nuevo para todos.
No, Sí. ahí va. Ahí va. Sí, ahí está un poco mi cabeza. Sí, está como tu frente más que tu cabeza. Sí. Ahí. Listo. Muy bien. Bueno, ¿cómo le va? Ahora sí, hola a todos, hola Agustina, ¿todo bien vos? Bien, lo logramos. Lo logramos casi sin ningún fallo técnico, lo cual es maravilloso. Bueno, no hay que cantar victoria, pero vamos bien. Una cosa que habíamos pensado hace unos días, cuando surgió toda esta idea, era, hagamos la entrevista desde las librerías. Y Samuel me dijo, claro, yo la hago de la librería. Vivo arriba, puedo bajar. Y yo dije, no, la cosecha está cerrada, yo no vivo en la cosecha. Así que bueno, vos tenés un maravilloso fondo. Sí, claro, lo arreglé, puse, porque había algunos huecos en los estantes por libros que se fueron y que obviamente no ha podido venir material nuevo, pero arreglé un poco, ¿no? Para que se vea así lleno. Muy bien, muy bien. Bueno, Samuel, yo presenté un poquito nuestra idea con este ciclo, que básicamente es platicar con hacedores y hacedoras de la cadena, desde la escritura hasta la venta del libro. Vos sos la primera entrevista como librero. Nos gustaría que te presentaras o un poco de vos, que nos cuentes un poco del proyecto de la Lilu y ahí comenzamos. Fantástico. Bueno, no sé si como todos o todas, pero al menos yo, terminé siendo librero por grandes casualidades, y de hecho tampoco todavía no me animo a usar ese oficio, ¿no? Muchas veces en lugar de decir librero, bueno, digo, soy una persona que vende libros y ocasionalmente habla de libros, pero hay una visión bastante romántica de lo que es ser un librero, que me parece a mí todavía me queda bastante grande. Pero yo crecí en una familia donde el libro como objeto siempre estuvo muy presente. De hecho, ahora recuerdo, teníamos en la casa una biblioteca, o sea, teníamos un cuarto destinado donde estaban todos los libros, y mi hermana, cuando en algún momento, pues yo habría tenido, no sé, 7 años y ella habrá tenido 10, para poder sacar libros de la biblioteca había que registrarse y tener el carnet, y entonces ella anotaba qué libro salía y cuándo se había sacado y cuándo había que devolverlo, lo cual era bastante insoportable, ¿no? Porque además Cristo siempre era así, ¿no? Tenía que estar todo muy bien organizado. Entonces, mi infancia, digamos, tiene bastante el contacto con el libro. Y después me puse a estudiar letras por una cuestión que a alguien se le ocurrió comentarme que yo escribía bien, y entonces dije, bueno, listo, entonces pues voy a estudiar letras, craso error, ¿no? Error garrafal. Y a partir de ahí como que ya me empezaron a gustar los libros como libros en sí, ¿no? Como leer, pero también como objetos. Y en un punto dije estaría chido tener una librería. Es literal, mira, si estaría chido tener una librería. Y en un punto que se presentó la oportunidad, ¿no? Como que más o menos los planetas se alinearon y yo también hice bastante para que se alinearan. Se empezó a armar este proyecto que ya lleva 5 años, y sin saber yo absolutamente nada. Es decir, lo primero que hice fue pedir libros, pero pedir libros que a mí me gustaban y tampoco tener como mucha idea de cosas, empezando a armar un fondo, ¿no? Un fondo editorial. Y desde entonces, que eso fue a principios del 2015 hasta ahora. Un montón. 5 años es bastante, sí. Es bastante, pero pasan bastante rápido. Sí, eso es verdad. Me gusta todo ese recorrido que hiciste de tu personal acercamiento, ¿no?
Lo que a mí también me hace reflexionar es la pasión también lo que lleva mucho a este oficio, ¿no? Claro, digo esto y pienso lo que vos acabas de decir de cuán romantizado está, pero claro, salimos de un hábito de la lectura, que lo tenemos, que disfrutamos, y luego le encontramos esta vuelta de decir, bueno, yo tranquilamente podría organizar, crear mi propio catálogo, y empezar a pensar también qué puede ser útil o provechoso justamente para mis vecinos, mis vecinas, porque tu librería está ubicada en Comitán. Sí. ¿Cómo ves también, eso también me gustaría preguntarte, cuál es la especialidad de la Lilu? ¿Por qué la Lilu es la Lilu? Y también si querés contar un poco por qué se llama así, que es un juego de palabras muy sencillo, muy lindo. Bien, sí, muy sencillo. Bien, sí, yo creo que cuando yo empecé a pensar en el proyecto de la librería, que bueno, es un proyecto que tiene otras facetas, pero específicamente en el de librería, yo en aquel entonces me sentía seguro de qué tipo de libros me interesaba tener, ¿no? Sabía qué librería había en Comitán y sabía qué tipo de librería quería poner yo respecto al tema de catálogo, y con eso en mente, como que con esa seguridad, empecé a hacer los pedidos y hacer los contactos y todo. Y ahora tal vez estoy un poco desviado, ahora digamos hay un poco de apertura a otras cosas, pero los primeros 2 años era muy específico lo que había aquí. Y eso ayudó a que la librería se formara una cierta reputación y una cierta fama, tal vez tampoco tan positiva como se le pueda, como yo podría pensar, pero las personas vienen aquí sabiendo que van a encontrar, ya no digamos el libro la alta cultura o el gran libro, sino por lo menos un tipo de libro que no tiene nada que ver con libros comunes como Pablo Coelho, como César Lozano, como La Cabaña, o así. O sea, al principio venían y preguntaban mucho por esos libros, y yo he notado que a fuerza de decirles que no hay, han dejado de preguntar, ¿no? Han dejado de preguntar por eso. Qué rápido surgió la mención de ese maravilloso autor que es Pablo Coelho, que tanto... Sí, es inevitable, ¿no? Hay que rápidamente quitarnos eso encima y aceptar que tiene que aparecer. Sí, también muchas veces a mí me llama la atención que lo usamos como medidor, ¿no? A Pablo Claro. Coelho. Me pidieron tanto a Pablo Coelho, no me pidieron tanto. Es una medición de ver, sirve para saber qué tan bien encaminado va uno en sus cosas, ¿no? O sea, qué tan bien va uno dándose a conocer. Y eso a Pablo Coelho lo debe de hacer muy feliz también. O sea, Pablo Coelho es tan omnipresente que no necesita tener sus libros en una librería para que todo el tiempo se esté hablando de él. Justamente hoy estábamos en una reunión de libreros, que después vamos a platicar un poco de eso, y se había mencionado en un momento cuántas librerías que vendían bestseller como Pablo Coelho se habían mantenido en ciertos momentos de crisis vendiendo específicamente Pablo Coelho. Entonces se le daba un premio, no me acuerdo qué categoría ni qué certamen, decían, bueno, y felicitar a Pablo Coelho, que fue el más vendido y que soportó toda esta cadena de librerías. Increíble. Y nosotros, increíble, sí. O sea, eso también es parte de cierta romantización, digamos. Aprovecho para saludar a los libros del Boogie, que dice hola, y a la librería de Transpatio de Morelia, que dice hola también. Que también muy bien. Yo agradezco, reconozco mi privilegio, además, tener la posibilidad de haber transcurrido 5 años y de decir, no se vende el libro de Pablo Coelho, o nunca he vendido un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Digamos, me da orgullo y felicidad decir eso, y por otra parte reconozco que hay ciertas cuestiones que me permiten hacer eso, pero obviamente las librerías, por supuesto que van a sobrevivir la mayor parte de ellas gracias a la venta de esos libros que venden por montones. ¿Qué uno podría decir? Tal vez no es lo mismo, pero vender la Lilu
en sus momentos ha sobrevivido gracias a Harry Potter. A mí Harry Potter me parece una novela excelente, me parece una gran novela, la verdad, pero no deja de ser un bestseller. Sí, y también no entremos sino en este debate sobre qué es bestseller y qué no, porque puede ser una camisa de 11 varas, y yo creo que también dentro de cada rubro, dentro de cada género literario, existen sus propios bestsellers, porque podríamos decir, no sé, nosotros dos, que nos gusta mucho Mariana Enríquez, ¿es un bestseller Mariana Enríquez? Que es una autora argentina, editada en 1000 idiomas. Acá la trae Anagrama, ¿no? Anagrama. Claro, a su modo, en su tamaño, es un bestseller, claramente, ¿no? Y sí, está bien, ¿no? Está bien notar. Yo creo que la discusión podría ir por otro lado y sería como algo completamente subjetivo, que es yo tengo afinidad con lo que este autor me dice, y entonces ahí ya es más fácil, porque es muy sencillo decir, sí, la verdad que me copa lo que escribe, entonces va, o la verdad no, me parece bastante miserable, entonces simplemente no va. Y eso pasa con Pablo Coelho, más allá de que esté bien escrito o mal escrito, que no vamos a entrar en eso, pero lo que dice tampoco me da como para recomendarlo, como para ser feliz vendiéndolo. Sí, y también para retomar un poco, muchas veces desde La Cosecha y también desde la Lilu, un poco la primera presentación es una librería independiente. Y también me gustaría que reflexionemos un poco de qué es lo que la hace independiente. Con esto del catálogo y la creación de qué vendemos y qué no, yo creo que ahí un poco está la independencia. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos una cooperativa. Somos 5 personas. Entonces, estas mismas 5 personas, cada quien con su universo, cada quien desde su origen, de dónde viene, su cosmovisión, todo, puede empezar a recomendar ciertas lecturas. Y no siempre, para desromantizar un poco, no siempre vendemos lo que nos gusta. Yo hay libros que tengo en mi biblioteca personal que no logro para La Cosecha y viceversa, o porque el criterio quizás de La Cosecha no es solo el mío, bueno, en este caso que somos 5 personas, ¿no? Claro. En este caso eso es como más unidireccional. Sin embargo, pienso, lo independiente está literalmente en línea recta vinculado con esta autonomía en la decisión del material que vendemos. Yo creo que sí, está vinculado a la independencia en decidir qué se puede vender y qué no. Eso por un lado, y por el otro yo creo que La Cosecha y la Lilu y las librerías que nos están viendo ahora, que son independientes, también va vinculado a la posibilidad de tener una idea, de tener una idea cualquiera y llevar esa idea desde su concepción hasta su realización en 5 días. O sea, que es como, pienso la idea, la cuento, se la cuento, en mi caso, se la cuento a mi novia, se la cuento al chico que me ayuda, lo pensamos y lo organizamos y en 5 días está hecho. Y no hay un documento, no hay un sello, no hay nada de esas cosas. Yo creo que es esa libertad de poder hacer y de estar seguro que lo que uno hace está bien, constituye lo independiente, ¿no? Que el criterio de uno o de las personas que trabajan con uno es suficiente para hacer o para no hacerlo, ¿no? Sí, eso está buenísimo, sí, la autonomía, la horizontalidad también y el intento del ejercicio de la no burocracia, ¿no? También. Uh-huh. No va a haber una oficina especial que me va a permitir nada. Acá me parece muy bueno eso de el comienzo de la idea hasta la realización. Esa cierta efectividad, practicidad con nuestros recursos, que tampoco son quizás los mayores recursos que pueden tener otras librerías en México, en ese nivel de posibilidades, la realización. Me parece... Claro, no tenemos los grandes recursos, pero lo que tenemos es la agilidad de llevar a cabo, ¿no? Con velocidad, ¿no? Con velocidad, porque podemos saltarnos múltiples normas y múltiples pasos
que muchas veces limitan, y bueno, y que a lo mejor están ahí por algo, ¿no? Que a lo mejor son útiles también. También es útil el FODA, ¿no? Las fortalezas, los obstáculos y eso. Pero nosotros hemos hecho eventos y tampoco es que haciéndolos así con cierto convencimiento no han sido fracasos estrepitosos. Es decir, si hay un poco de lógica en lo que se hace, las cosas salen. Sí, y también vinculando eso que decís, también me gustaría rescatar que justo las dos librerías tenemos esta dinámica de gestión cultural, ¿no? No es solamente, lo decía un poco al principio cuando presentaba esta idea de las entrevistas, que no son solamente negocios donde se comercializan libros, sino son espacios de encuentro, son lugares de formación horizontal, autonómica, lugares donde se dan talleres, conferencias, y aquí podemos nombrar que, por ejemplo, y también ya para ir vinculando al maravilloso mundo del COVID, para mayo, por ejemplo, teníamos una presentación compartida, ¿no? Sí. ¿Puedes contar un poco eso? Bueno, que también deviene de una idea que logramos el año pasado y que me parece muy importante seguir profundizando, ¿no? En esta red, en esta ruta que siempre le llamamos Comitán San Cristóbal. ¿No? Comitán San Cristóbal. Sí, fortaleciendo esta ruta chiapaneca de los autores. Bueno, eso es lindo, porque eso habla, por ejemplo, eso es una muestra de cómo se pueden saltar las cosas burocráticas y cómo se va formando un proyecto y se van dejando las cosas claras sin tener que, ya no digamos, juntarse y hacer documentos, ni siquiera sin tener que hacer videollamadas, por ejemplo. O sea, porque la presentación que vos contabas, la Lilu y la Cosecha querían que los primeros días de mayo viniera a presentar un libro Itzel Guevara del Ángel, que vive en la Ciudad de México y que es una escritora publicada por Paraíso Perdido. El libro se llama Domingo de Summertime. Y entonces yo inicié ese contacto con Itzel, pero cuando lo inicié, es decir, cuando yo me puse en contacto con ella, yo ya estaba seguro que quería que viniera no solo a Comitán, sino a San Cristóbal. Uno, porque a ella estaba seguro que eso le iba a parecer mucho más atractivo que venir solamente a un sitio, venir a dos. Y eso venía porque el año pasado hicimos lo mismo, ¿no? Con Brenda Navarro, que vino a la Cosecha primero, a San Cristóbal y a Comitán después. Entonces es como un fortalecimiento de esta ruta literaria que es San Cristóbal y Comitán, pero que tampoco, es decir, yo tampoco hablé contigo, ¿no? Para decir como, bueno, a ver qué días podrían ser y tendríamos que ver cómo vamos a dividir y qué va a pasar y quién va a ser primero y tal. Más o menos todo se va acomodando por como la autora quiera y después las cosas van saliendo, ¿no? O sea, es como, bueno, pueden ser estas fechas, si a ti te vienen bien, lo hacemos ahí, si no buscamos otra, pero no son reuniones interminables para llegar a un final. Y eso es la independencia, supongo. Porque no hay nadie más a quien preguntarle, ¿no? O sea, tú tratas conmigo y yo trato contigo y fin del asunto. Compañeros. Claro. Sí, se busca una fecha, se organiza. Eso es importante también, ¿no? Que nos parezca tan importante y también creo que por eso coincidimos tanto este énfasis y poner la energía en el encuentro, ¿no? De los autores con su público lector. Y también reconocer que en Chiapas hay mucho público lector, justo ahora estamos hablando de literatura, la valoran, bueno, hay mucha tradición literaria y poética, entonces yo creo que es un lugar maravilloso. Sí, yo creo que sí. Trabajando, ¿no? Chiapas, y bueno, yo puedo hablar de Comitán, que es lo que conozco, tiene mucho, a las personas les gustan los libros, no voy a entrar a decir si les gusta leer, pero posiblemente les guste más escribir, les gusta más el tema de la publicación, ¿sabes? Pero hay una cercanía con el tema de lo escrito, lo publicado y el libro, pues les gusta.
Y a las personas que vienen de afuera, a los escritores o escritoras, San Cristóbal les llama mucha atención supongo que por el movimiento zapatista, y Comitán especialmente por Rosario Castellanos, que es es una sombra ahí gigante que nos cobija a todos, ¿no? Entonces es atractivo ya de por sí. ¿Ves muchos libros de Rosario Castellanos efectivamente en Comitán? Yo he leído algunos libros de Rosario Castellanos, y yo pienso que no se leen tanto, porque o sea, hay muchas personas que la han leído, obviamente, y saben lo que habla, pero en Comitán se habla con mucho cariño de Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos, en Balún Canaan o en algunos cuentos de los convidados de agosto, habla muy mal y muy irónica y muy sarcástica de Comitán y de la gente de Comitán. Entonces, a la gente de Comitán yo no creo que le gustará. Es controversial. Es que es muy controversial Rosario Castellanos. Sí, total. Hasta Cristóbal la piden también. Aquí piden Balún Canán y todo, y especialmente después de la película, ¿no? Después de la película se vendió bastante. Por supuesto, yo creo que los que lo compraron lo leyeron, pero no creo que todas las personas que hablan de Rosario con ese cariño con el que hablan de Rosario la hayan leído, porque Rosario es muy crítica y muy irónica con Comitán y con la gente y con las costumbres, ¿no? Sí. Bueno, entonces, primera pregunta, o bueno, un poco también la intención de esta conversación, es específicamente cómo afecta esta nueva forma de vida que tenemos, que se llama contingencia COVID-19, a las librerías independientes. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué han pensado? ¿Cuáles son las alternativas? O sea, desafíos, hallazgos, un poco en torno a esto. Bueno, primero debo decir que hay un escritor, no sé si lo conozcas, que se llama Hernán Casiari, supongo que sí. No. Un cuento que hizo un cuento, ahora lee cuentos. Bueno, el punto es que él lee cuentos en teatros, ¿no? Lee cuentos en voz alta. Y entonces, ahora durante la contingencia, que no puede salir de casa, está haciendo sus recitales en línea. Y ahí la gente paga y lo ve en línea. Entonces él dice, eso está muy bueno, la verdad que ya no sé si cuando termine la contingencia voy a volver al teatro o me voy a quedar haciendo los recitales en mi casa porque está muy bueno. Yo cuando recién cerré, ¿no? Cuando puse, que eso habrá sido hace 3 semanas, y puse mi letrero de se hacen ventas en línea y se envían a casa, yo pensé que esto iba a ser como un páramo de desolación, y resulta que no. O sea, estoy gratamente sorprendido porque no voy a decir que son los mismos niveles de venta de cuando está abierto. Tampoco voy a decir que los niveles de venta de cuando está abierto son enormes, ¿no? O sea, tampoco es que está. Pero la verdad que las personas han respondido muy bien al asunto de compro mi libro, lo pago cuando venga, o lo transfiero por banca electrónica, o en cualquier momento que voy al mercado paso, te toco y me lo entregas. Como que esas 3 soluciones, envío a domicilio, pago o venir por él, han funcionado bastante bien. Y la librería, lo que ha perdido, que me duele y que es lo feo, es la cafetería, ¿no? El hecho de que la gente venga, dé la vuelta, hablar, ¿no? Hablar con ellos, los eventos, el cineclub, la meditación budista, como un montón de eventos que aglutinaban gente que después no se traducían a ninguna venta. Eso ya no está, y eso es feo. Eso es feo. Pero la venta en sí, afortunadamente aquí no ha menguado como yo pensaba que iba a menguar, y como sigo pensando que puede menguar esta semana o la próxima o en 3, cuando ya de verdad nadie quiera comprar un libro y lo que quieran es salir a tener un abrazo, ¿no? Sí.
Nosotros también, por ejemplo, acá, desde la cosecha, por ejemplo, yo siento que por sacar algo bueno de todo esto, que es igual una situación súper crítica y súper desoladora y angustiante, justamente nos impulsó a hacer mucho más énfasis justamente en la venta en línea. Y yo creo que también lo que pasó en las primeras semanas es que se hacía mucho hincapié desde diferentes redes y de diferentes círculos comerciales, no solo de las librerías, en apoyo a tu local amigo, apoyo a tu negocio confiable. Y creo que eso también se está viendo materializado y está y es, o sea, lo bonito lo único bonito de este momento, ¿no? Sí, exactamente, que se hizo y se ha mantenido la conciencia de comprar en el barrio, por ejemplo, ¿no? Y pareciera que la librería va quedando relegada por muchas cuestiones, porque el libro propiamente no es un objeto de primera necesidad, eso también se puede discutir, pero en principio no es un objeto de primera necesidad, pero sí ha habido mucho énfasis en eso, en comprar localmente, y llevamos yo creo que todos 3 semanas así, ¿no? Como intentando apoyar el negocio local. También ayudó bastante una cosa que yo hacía 4 años y medio que quería hacer y que finalmente con esta contingencia hice, que fue colocar el catálogo en línea. O sea, como decir, bueno, finalmente voy a poner el catálogo en línea todo con existencias y con precio, y eso se tiene que hacer, ¿no? Eso tiene que hacer, y finalmente lo hice, y tal vez eso esté ayudando a las ventas en línea. Sí, y también porque esa es parte de nuestro gusto por el oficio, ¿no? Eso, el encuentro, la pena de no tener más la plática y ver y recomendar, pero en realidad hay todo este universo paralelo, que es el universo virtual, que lo tenemos un poco relegado, pareciera, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y a ese respecto, habría como 2 cuestiones. Yo veo que para que la venta en línea como que funcione, mi novia me lo dice, Samuel, estás todo el tiempo con el teléfono. Y lo cierto es que a mí me llega un mensaje y yo no dejo mensajes sin contestar, ni comentarios sin responder, ni nada. Yo respondo inmediatamente porque justamente me imagino que es una persona, o sea, cuando a mí me llega un mensaje, me imagino que es una librería y que me está preguntando. Entonces yo no voy, pues si vino a la librería, yo no voy a dejarle 1 hora sin, como digo, no sé, ¿no? Y respuesta, con la desgracia de tener el teléfono en la mano todo el tiempo, es inmediata, ¿no? Y eso yo creo que ayuda bastante. Sí, no perder eso, la efectividad de la respuesta y el buen trato, ¿no? También modo virtual. Sí, eso me parece... Lo cual me lleva a una cosa muy linda que vi que hicieron la librería de Hiperión en Jalapa, que yo no me atrevería a hacer, pero ellos tienen un gran, o 2 grandes libreros, ya no sé si 1 o 2, que es justamente la ayuda telefónica. No sé si tuviste la publicación. Sí, lo vi. Pero ¿cómo es la dinámica? La dinámica parece ser que es muy sencilla. Hay gente que va a terapia y hace sesiones, y ellos lo que ofrecen es una línea de ayuda, que es básicamente llamar por teléfono para platicar de libros, ¿no? Supongo que se pone al teléfono el librero de Hiperión y la otra persona le dirá, terminé un libro ayer y no sé qué hacer, ¿no? Y el librero dirá, bueno, pues puedes ir por acá o a ver, cuéntame, ¿no? A ver, cuéntame qué onda. Eso me parece fantástico. Eso es tecnología, aunque se haga con un teléfono, ¿no? No se necesita una videollamada, ni un Zoom, ni un nada. Llamas por teléfono y listo. La voz, la cercanía de la voz. Sí, también todas las alternativas que surgen en estos momentos así tan atípicos, ¿no? No sé si vamos a volver a vivir una pandemia nosotros. Ojalá que no. Ojalá que no. Aunque mucha gente piensa que no solo una, sino que ahora cada 5 años va a haber pandemias. Es como cíclico. No. Nosotros, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo desde la cosecha, que no sé si lo viste, pero bueno, también lo comento, es
bonos de compra futura, que hay muchas librerías que lo están haciendo y otro tipo de negocios. Es decir, vos, el cliente, la clienta, compra un bono virtual al que tiene un porcentaje de regalo. O sea, por ejemplo, yo compro un bono a la cosecha de 500 pesos, pero en realidad ese bono, mis 500 pesos, se transforman en 575 pesos. Ya, eso está bueno. Cuando se abran las puertas, va a poder venir la persona y va a poder elegir el libro que quiera. Y es una manera muy interesante también y muy linda para también circular el dinero en estos momentos difíciles. Sí, claro. Una compra anticipada y luego, con toda la calma del mundo, cuando toda esta locura merme, si merma, venir a elegirte un libro. Y es también con esta idea de que estamos diciendo de apoyar a los negocios cercanos, locales, independientes. Sí, eso está bien. Al respecto puedo comentar algo. Mientras tanto, aprovecho para decir, Libros de Google dice, totalmente de acuerdo Samuel, creo que referido a tener el teléfono en la mano. Sí. Y la hiperconectividad. Sí. Y Marisa Capri 7, hermoso servicio. Bueno, gracias Marisa. ¿Estás atento a los mensajes? ¿Te gusta jugar a la tele? Sí, me gusta leer los mensajes del chat y todo. Si quieren leer algo, yo lo leo. Si tienen preguntas para Agustina, para la cosecha, a ver cómo son esas reuniones de la cooperativa, cuánto tiempo se tardan en decidir X o Y cosa, yo se las leo. Mira, últimamente la verdad que nos tardamos muy poco. Muy bien, muy bien. Más mira, y los libros de Gui se ríen. Otra cosa que también podríamos mencionar y que nos atañe a los dos es que tanto la cosecha como la Lilu somos parte de una red que lleva más de un año trabajando, que se llama RELI, Red de Librerías Independientes de México. Bueno, no sé si lo dije bien, México, bueno, sí, RELI. Sí, Red de Librerías Independientes. Es verdad, México lo agrego yo siempre. ¿Querés contar un poco qué es la RELI? Yo justamente... Sí, bueno, a ver, yo creo que algunos han visto las publicaciones que hemos hecho, ¿no? Ese es un proyecto, yo pienso, es un proyecto titánico, ¿no? Es un proyecto gigante, hermoso, y que la persona que nos reunió a todos y que se lo puso al hombro, ¿no? Tiene una conciencia de lo que es el negocio de las librerías y la librería como local que hay que cuidar, enorme, ¿no? Que es Claudia, justamente de Hiperión. Y lo que es la red es un directorio, bueno, una comunidad primero, que aglutina todas las librerías independientes en México. Por librería independiente entenderíamos justo esto que hablábamos nosotros antes, que es, me imagino yo un poco, que tiene que ver con la libertad de elegir el catálogo, el hecho de que cuando uno llega a la librería, el que te atiende o el que conversa contigo es el librero o la librera, ¿no? No es una persona que igual podía estar vendiendo tornillos, pero que casualmente cayó y está vendiendo libros. Eso va constituyendo el espíritu de la librería independiente, ¿no? Y en México hay varias. En México hay muchas librerías, la mayor parte de ellas pequeñas, ¿no? La mayor parte de ellas, sí, con un stock de libros, ¿qué será? Supongo que de 1,000 libros o 1,500, una cosa así, que es ciertamente pequeño. ¿Cuál es la... ¿Cómo? Que esa es la media, porque en realidad hay un par más grandes y hay otras más chiquitas. Sí, esa es la media. Yo creo que 1,000 o 1,500 es la media. Y entonces metidos en esa red, hacemos un trabajo conjunto de promociones o de impulsar determinados días, ¿no? Como el Día de las Librerías Independientes o ciertas actividades para el Día del Libro y así. Y por el otro lado también se trabaja ya de una forma más burocrática, si se quiere, pero impulsando mejores políticas públicas para la industria del libro, para impulsar el precio único del libro, para impulsar la tasa cero, es decir, cuestiones
que beneficiarían a la librería como negocio, ¿no? Sí, y yo creo que también la Reli está muy activa justamente en estos tiempos, ¿no? Como que también el estar en casa nos ha potenciado esta idea de, bueno, nuestros negocios que están en un momento bastante crítico, porque lo que vos decías antes, no somos un artículo de primera necesidad, o sea, el libro no es. También hay librerías que pertenecen a Reli que tuvieron que cerrar o que saben que toda la contingencia no van a volver a abrir. Y ese es un escenario súper desolador y ver de qué manera como red podemos acompañarnos también. Y también yo creo que una de las cosas más bonitas de las redes es visualizar, es ver quiénes somos. Yo no sé si están justamente todas las librerías independientes de México, no creo, porque siempre hay más. Claro, siempre hay. Siempre hay más. Este país es gigante. Pero visualizar más o menos dónde estamos, quiénes somos, el perfil justamente. Hay librerías súper especializadas, hay librerías infantiles, hay librerías de viejo, es decir, de libro antiguo. Hoy me enteré en la red que hay una librería dedicada exclusivamente a todo lo que tenga que ver con el mar. Sí, eso es interesante, porque eso hace que siempre hay alguien más loco que uno. Porque yo me ponía a pensar, ahora que aprovechando que está Libros del Googie ahí, Libros del Googie es una librería especializada en literatura infantil. Solo vende literatura infantil. Nos podría contar en el chat cómo le va. Pero yo pienso, es decir, supongo que el sótano pensará de la Lilu, ¿cómo le hace la Lilu para sobrevivir sin vender libros de Pablo Coelho? ¿No? Yo creo que piensa en eso. Y yo de los libros del Googie pienso, ¿cómo le hace el libro de Googie para sobrevivir sin haber vendido El traidor de Anabel Hernández? O sea, ¿en qué mundo cabe hacer una librería solamente infantil, ¿no? Entonces, justamente pertenecer a una red es eso que vos decís, de mirarnos, ¿no? Mirarnos y ver cómo están trabajando los demás, qué ideas tienen, cómo consiguen salir adelante y eventualmente darnos cuenta que todos estamos en la misma cuestión y que más o menos los problemas son similares y nos atañen a todos, ¿no? Por lo tanto, una solución para una librería de Guanajuato, por ahí funciona para una librería de Comitán, ¿no? Sí, completamente. Y también otra cosa interesante que creo que esa reflexión nos llevó el año pasado a través de una iniciativa de una organización que en una parte de la Reli participamos en un libro justamente que recopilaba el oficio del ser librero o librera en Latinoamérica. Justo Samuel está, nosotros también estamos, y ahí algo muy interesante que preguntaban también como un poco más a nivel censo era ¿con qué público trabajar? Y nosotros nos llevó a la reflexión de un poco el público está, un poco la librería crea ese público, ¿no? Sí. Como ese límite es un poco difuso. Sí, totalmente. El público ya estaba y después el mismo catálogo fue haciendo que llegara nuevo y que ese público además cambiara también, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes virtudes y tal vez no hay manera de medirlo y tal vez es ambicioso, pero a mí me gustaría pensar que ya no sé si a partir de que la Lilu llegó a Comitán las personas leen mejor, pero por lo menos tienen acceso a mejores libros. O sea, de que hay mejores libros de los que había antes, eso es sin duda alguna. ¿No? Diversidad de libros. Quizás trabajas con ciertas editoriales que antes nadie las pedía, básicamente. Y tampoco es que conocemos todas las editoriales. El mismo público lector luego ve tal libro y te dice, no, pero tenés que leer tal otro. Sí, tal cual. Decís, no, perdí tantos años de mi vida sin leerte. Pasa eso. Sí, pasa totalmente. Y luego ya uno se la pasa recomendando ese libro como si uno mismo lo hubiera descubierto. Y también una cosa que pasa mucho, por ejemplo, bueno, en San Cristóbal, que también es una ciudad con mucho tránsito,
tránsito universitario, tránsito, bueno, obviamente muy turístico, y también como de personas que trabajan en ciertos ambientes, quizás más políticos o también más sí, de trabajo social, podríamos decir, esa misma vaivén de gente trae también nuevas editoriales. Porque una de los perfiles de la cosecha justamente es que hay un énfasis en las editoriales independientes. Que con editorial independiente queremos decir proyectos autogestivos, pequeños, no sé, fanzines. Los fanzines son por excelencia, o los folletos, la editorial independiente. Gente que editó su propio cómic, encuadernadores artesanales, todo el universo del libro que no tiene ni derecho de autor, ni está registrado, pero hay contenido, hay materialidad, los libros van y vienen, y así también sus autores, ¿no? Entonces, como nosotros nos reconocemos como librería independiente, también está esta parte de la editorial independiente. Claro. Y eso nos habla de la variedad, de lo diverso que son las librerías independientes, porque, por ejemplo, la librería, lo único independiente que tiene, lo único, es decir, independiente, como tú dices, que son fanzines o que son autoimpresas, así, es lo de ustedes, ¿no? O sea, la Lilu, lo de ustedes, lo de la editorial de La Cosecha, pero la Lilu no, en ese sentido es muy normativa, porque si bien tiene de editoriales distintas o de editoriales extranjeras, son todas editoriales hechas y derechas, ¿no? Con su copyright y con su derecho de autor y con su todo, ¿no? Y ahí no hay, y pagas y la liga tiene que facturar y no hay recibito de nada. Entonces, eso y sin embargo, nadie diría que no es una librería independiente. Eso es interesante también. Sí, cómo eso puede convivir. También es lo mismo que decíamos antes. Vos sos mentor, creador de la Lilu y tenés ahí a tus secuaces. Y nosotros, en cambio, somos un equipo más grande y que también cada quien viene con sus experiencias. Y había muchos que veníamos de experiencias justamente de trabajar en proyectos editoriales pequeños o medianos. Entonces ya veníamos con un poco esa práctica, y también La Cosecha tiene ese énfasis de producción, ¿no? De producción social. Y, por ejemplo, otra cosa que se nos vio detenida un poco en el tiempo con esto de la cuarentena ha sido nuestro segundo ciclo de autoformación feminista, que justamente vos tenés nuestros folletos editados del primer ciclo, que fue el año pasado, que son una serie de encuentros donde nos juntamos a leer ciertos textos. Y eso luego lleva a una producción material. Uh-huh. Pero sí, también hay muchas otras librerías en la Reli, en esta red que contábamos, de librerías mexicanas, que también se autoproducen, ¿no? Podríamos decir. Sí, que al mismo tiempo que son librerías, son editoriales, ¿no? Y eso yo creo que también va de la mano. O sea, eso, yo creo que en algún momento, no sé, tal vez todo lector sueña con tener una librería. Yo creo que toda librería sueña con tener una editorial, ¿no? Y eso como que va de la mano todo. Sí, y es con la lectura y la escritura también, ¿no? Muchos que leemos mucho soñamos con escribir más y viceversa. Sí, tal cual. Son las dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, exactamente. Y también volviendo un poco a eso de las redes de apoyo, o gente que también decididamente, conscientemente nos apoya. También, por ejemplo, desde La Cosecha ha sido una decisión visibilizar en estos tiempos otras redes también que se están formando, ¿no? O que en este momento se están fortaleciendo. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, que hay una red nueva que se llama Repasur, uh-huh, que es de productores, productores de todo tipo. Pero empezó más como soberanía alimentaria, pero luego también ahí estamos nosotros con los libros, hay gente que vende productos de higiene personal, pero justamente no es el que vende, sino justamente es el tipo de organización, ¿no? Claro. Volviendo a esto de la red. Y
Y proyectos así están surgiendo un montón. Sí, porque los de arriba, ¿no? O sea, nadie de arriba va a cuidar de nosotros. O sea, es como eventualmente, y eso se nota en las redes comunitarias, si se quiere, y se nota también en que los primeros que empezaron a cerrar cuando fue la contingencia y eso, por ahí no todos, pero por ahí cerró una tiendita y por ahí cerró los que son atendidos por los dueños de verdad, pero Chedraui y todas esas cosas siguen abiertos, es decir, los que realmente en un principio van a sacar adelante o están sacando adelante este asunto de la cuarentena, son los negocios que justamente no, que justamente decidimos por nosotros mismos y tenemos cierta posibilidad de decir, bueno, cierro. Y los demás, o sea, y el empleado de Chedraui que no puede decidir, bueno, falto. ¿Por qué? Porque tendrían que dar permiso, tendría que ir a preguntar. Y el dueño de Chedraui claramente no le interesa cerrar si no está ahí, ¿no? No, claro. Mira, acá me dicen Repasur, no sé si dije el no o lo dije mal. Bueno, Repasur se llama justo esta red que opera aquí en San Cristóbal. Bien. Bueno. Torres Mario dice, manita para arriba, y aquí había uno acá que decía, Alex Irán, saludos, muy interesante la charla. Yo ando con el celular en la mano como vos y la señora se pone furiosa. Y bueno, yo también me pondría furioso si no fuera yo el celular en la mano. Yo me pongo furiosa y soy la del celular en la mano. Y era el celular en la mano. Y después Francesca dice, pregunta para Samuel, ¿cómo ves el futuro? Opa. Negro, el futuro lo veo negro. Negro. Sí, Francesca, no sé, o sea, a lo mejor el futuro a mediano plazo lo veo, puedo ser optimista, pero el futuro cercano, o sea, no, el futuro COVID, el futuro fin de la pandemia, el futuro volver a la normalidad, no lo veo cercano, ¿no? O sea, no lo veo cercano y siento que tenemos nuestras ilusiones de decir, en junio ya va a estar todo bien y va a ser como era antes, en julio tal, pero está difícil. Yo creo que se va a reconfigurar el presente, y reconfigurar no quiere decir volver a como estábamos antes. Y eso no, quizá va a haber algo positivo, pero va a haber muchas cosas negativas también. Es decir, si uno se pone medio conspiranoico, por ahí dicen como, mira, sí funciona bien esto de mantenerlos en su casa, ¿por qué no ponemos que ahora para salir haya un permiso? Porque funcionó bien antes eso. Entonces... Una novela de Orwell. Sí, tal cual. Lo veo distópico. El asunto. El gran Barba dice una muy buena frase que dice, cuando vuelva la normalidad va a ser otra cosa, ¿sí? Y mucha gente también lo está diciendo, nadie quiere volver a la otra normalidad, si la otra normalidad igual era súper desigual, patriarcal, racista, ¿quién quiere volver? Pero claro, pero los que dicen nadie quiere volver a la normalidad, yo veo ahí un dejo de optimismo, porque claro, nadie quiere volver a lo normal, que era horrible. Entonces, vamos a una cosa que sea mejor. Sí, ahí hay mucho optimismo, porque yo creo que todavía se puede ir a una cosa normal que sea peor que antes. Siempre se puede estar peor. Sí, siempre se puede estar peor, ¿no? Pero bueno, apostamos a estar un poquito mejor. Exacto. Francesca, en la distopía encontraremos nuestro equilibrio. Bueno, eso es muy optimista de tu parte. Bueno, Samuel, no sé cuánto tiempo vamos y vos estás cansado. Yo tengo otra pregunta para hacerte. Y dale. Nos encanta hacerlo, hacemos así con mucho ánimo, que es recomendaciones. Bien. Quiero que me recomiendes autores, autoras, no me hagas una lista infinita, y librerías, en este caso específico, que cuando pueda salir a la calle me gustaría ir a visitar, y yo ahí obviamente tengo mi listadito. Ok. Bueno. También creo que algo bueno también de estas conversaciones es que luego en el Instagram podamos taguear o arrobar a estas personas que recomendamos con el corazón.
Yes. Ya nombramos a Itzel Guevara, ya nombramos a Brenda Navarro. Ok, bueno, casualmente tengo aquí A ver, mis recomendaciones. muy bien. Lo bueno de estar en la librería. Upa. Exacto, que son estas. Ahora Bueno, paso. a ver, dale. Son 4 libros que son todas... No, una es lectura de este año y los 3 anteriores, los otros 3 son lecturas del año pasado. Y son libros, salvo uno, de autores y autoras que yo no conocía y que descubrí estando aquí en la librería, ¿no? Estando aquí, gracias a que en días de mucha necesidad yo lo que hago es recorrer la librería y veo y leo y veo las portadas y así, hasta que finalmente un libro me llama la atención, entonces como que es como que estuviera yo, ¿cómo se llama eso? Cuando uno hace con la carne que la deja estar, ¿no? Que es un acto de cocinar. Ay, Dios. Acá macerar. Sí, exacto. Entonces yo como que veo un libro y lo dejo macerar por días y entonces vuelvo y lo vuelvo a ver, pero ni siquiera lo leo porque el libro está cerrado. Entonces vuelvo a leer atrás, vuelvo a ver la portada y así por días hasta que finalmente me decido y me lo autocompro, ¿no? Que ese es otro gran peligro de la librería. O sea, cuando me lo Pero ese autocompro... puede ser otro vivo, otra entrevista. ¿Comprás o no comprás? Sí, está bien para otro, pero te puedo responder rápidamente. Ahora compro. Antes Yo no también. compraba y ahora compro. Ahora compro, sí. Ahora compro, me guste o no el libro, porque antes en un momento no compraba para nada. En un momento no compraba en absoluto. En otro momento compraba solamente lo que me había gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Claro, después de haberlo leído. Exacto. Teniendo el plus, como lo puedo leer, si me gusta mucho, lo leo. Exacto, me compro. Y este año ya dije no. O sea, este año voy a tomar un libro y si me gusta, o sea, si está bien, aunque no sea la obra maestra, me lo compro. O sea, lo compro porque si no, está mal. Y ya. Entonces, una de mis primeras recomendaciones es este libro que se llama Klaus y Lucas, de una autora húngara que se llama Agota Christoph. Sí. De hecho, no sé, tal vez Brenda Navarro lo haya mencionado en la presentación de San Cristóbal. Aquí en Comitán lo mencionó ella, como un libro que le sirvió para escribir Casas Vacías. Y este libro, yo no sabía que existía, no sabía de nada, y en realidad son 3. Es un tríptico, son 3 novelas que por primera vez se editaron, Libros del Asteroide, las editó juntas en 2015. Se llama El Gran Cuaderno. Excelente pregunta. El Gran Cuaderno. Son tres novelitas. El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Y es un libro impactante. O sea, yo me acuerdo de estar leyendo y de enojarme mucho cuando venía alguien a la librería porque yo tenía que dejar de leer, ¿no? Porque era como, ¿pero por qué me interrumpe? No puede ser. Y conforme yo más avanzaba en la lectura, más mal espiritualmente me sentía. O sea, porque es un libro que no es un libro feliz, sin duda alguna. Es un catálogo, no es un libro feliz. Porque la historia es... Bueno, un segundo. Acá los vivos supuestamente duran solo 1 hora. Entonces, acá yo tengo un recordatorio que dice, faltan 40 segundos para terminar. ¿Cuánto falta? De las recomendaciones me parece maravillosa, entonces te propongo, y a la audiencia también ahí, las personas que están online, finalizamos esta y volvemos a las recomendaciones, ¿te parece? Me parece bien. Dale. Me parece bien. Cierro y vuelvo a comenzar otra. Bueno, ahí volvemos a reconectar. Estamos en las recomendaciones que nos está haciendo Samuel, que es el librero de
una librería muy hermosa que se llama La Lilu, que queda en Comitán, aquí en Chiapas. Estuvimos una hora platicando sobre el oficio del ser librero y la contingencia, y ahorita, para finalizar, estamos en las recomendaciones de los libros que nos quiere hacer él. Y ahí vamos a mirar. Ahí dice, esperando a casa la Lilu. Ahí va. Listo. Chido. Bien. Vamos. Entonces, es un libro que te deja mal, ¿no? Mal espiritualmente. Los protagonistas son dos niños, Klaus y Lucas, deben tener 8 o 9 años, son gemelos, y están en un periodo de entreguerras. En un periodo de guerra. No se dice qué guerra es. Podría ser la Segunda Guerra Mundial, o podría ser alguna otra guerra que haya habido por ahí, por Europa del Este. ¿No? Nunca se dice cuál. Y lo interesante es que, por ejemplo, la primera parte está narrada en la primera persona del plural, que eso es poco usual, ¿no? Nosotros. Sí, un nosotros. Es un nosotros que es muy raro, y es un texto que no tiene adornos. O sea, que es como lo están escribiendo dos niños, que apenas... No tiene casi adjetivos, es pura descripción, son puro sujeto, verbo y predicado, pero así todo le alcanza y le sobra para dejarte mal, ¿no? Para dejarte mal. Después, el libro 2 y el libro 3 cambia un poco de estructura. Se ve que la escritora quiso experimentar algunas cosas. Sigue estando bueno, pero sin duda el primero, ¿no? El gran cuaderno es muy impactante. Y son como mini cuentitos, porque son capítulos de una hoja o de 2 hojas. Por ejemplo, aquí hay una parte, muy al principio, hablan los niños y dicen, la abuela es la madre de nuestra madre. Antes de venir a vivir a su casa, no sabíamos que nuestra madre aún tenía madre. Nosotros la llamamos abuela. La gente la llama la bruja. Ella nos llama hijos de perra. Como señora, ¿qué clase de abuela es usted, por favor? O sea, todo ese imaginario de la abuela linda y hermosa, esta señora no. Entonces, ¿querés volver a repetir cómo se llama el libro, editorial y...? El libro se llama Klaus y Lucas. La autora es Agota Christoph, es húngara, y la editorial es Libros del Asteroide. Va, muy bien. ¿Okay? Dale. Buenísimo. Bien, me lo vendiste. No lo tenemos en la cosecha, lo voy a conseguir. Ok, después otro librazo, también desconocido para mí, ¿no? Desconocido totalmente, y me terminé de decidir para que vean que sirve, me terminé de decidir por una frase de la portada de Rodrigo Fresán, que dice, Stoner es una obra maestra. Entonces yo dije, bueno, finalmente le voy a creer a este señor. Es esta. Stoner, sí. Stoner, de John Williams, editado por Fiordo, ¿no? Que es una editorial argentina. Y es un libro relativamente breve, porque son 250 páginas más o menos. Y lo que más me gustó, bueno, también me pasó lo mismo, que es dejar de leer, no podía dejar de leer. Pero aquí fue todavía más interesante, porque Stoner lo que narra es la vida desde que es niño hasta que es un viejo, de un hombre bastante común que se llama Stoner, y que es profesor de lengua inglesa en una universidad de Estados Unidos. Entonces, no es precisamente ni un personaje extraordinario, en el sentido de que le pasen cosas extraordinarias, ni tampoco la novela te narra cosas extraordinarias. Es literalmente el nacimiento, la vida y la muerte de un profesor de literatura inglesa de Estados Unidos. Diríamos, en un lugar común, una novela en la que no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? Que pasa
toda la vida ahí, ¿no? Todo Sí, ahí. muchas veces se dice eso de una peli. Sí, sí, esa va para películas, ¿no? No pasa nada, pero pasa todo. Y yo creo que es eso, porque es un hombre que encuentra en la docencia una pasión, pero su vida personal no está particularmente bien. Después, como suele pasarnos a los humanos, se enamora, y eso más o menos está bien, hasta que no está tan bien, y por ahí se va, pero también es una narración muy sencilla, ¿no? Digamos, sin florituras, no hay flashback, no va para adelante, no te mete un recuerdo por ahí, va derechito, 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 y cuando te das cuenta, lo único que quieres es que a este señor, por favor, algo le pase de bueno en la vida. No sé. Muy bueno, Stoner. Stoner. Sí, me suena de nombre Stoner. Voy a meter un bocado, voy a hacer 2 recomendaciones rápidas. No ¿Sí? tengo libros porque no estoy en la librería, estoy en mi casa. Yo quiero recomendar rápidamente, los conocés porque trabajás con esas editoriales, que también me puse a pensar qué voy a recomendar y bueno, intento hacer como el énfasis en editoriales mexicanas, ¿no? Y me gustaría recomendar ampliamente Tsunami, que te lo recomendé una vez hace tiempo. Sí, me acuerdo. Que es justamente una compilación de textos de muchas autoras mexicanas de diferentes universos, que hace Gabriela Jauregui, que además es cada mañana. Ajá. A esta misma hora, por el mismo canal. Y me parece muy buena recompilación de justamente mujeres o seres humanos feminizados, podríamos decir también. Okay. Literatura, también hay poesía, y yo lo que me gusta, cuando yo valoro una compilación es justamente cuando me hace descubrir voces que todavía no había leído. Entonces, por ejemplo, en ese libro está un texto de Yasnaya Elena Aguilar, que es una lingüista mije que yo no conocía, y en este formato más literario, de repente estaba leyendo un ensayo breve de ella sobre mujer, política y el ser indígena, que me encantó. Y a su vez había un texto de Cristina Rivera Garza, que también me encanta, pero es de otro mundo. Y también de Yolanda Segura, que es una autora muy joven. Entonces, esa compilación la recomiendo, es del año pasado, Tsunami. Y luego esa dinámica de recompilar autoras contemporáneas la hicieron en otros países también. Y esto es editorial Sexto Piso, que nos gusta mucho cómo trabajan y los autores que manejan. Y la otra recomendación rápida que voy a hacer es Vos nombraste Paraíso Perdido, que es una editorial de Guadalajara, que La Cosecha y la Lilu trabajan con ellas. Tienen un catálogo muy bueno, enfocado en autores y autoras mexicanos, bueno, no, latinoamericanos también. Muy contemporáneos. Muy contemporáneos, es decir, primeras publicaciones inclusive muchos. Sí. Autores casi desconocidos. Samuel nombró a Itzel está muy bueno, también su libro de Summertime, Domingo, que ya leímos, y a mí me gustaría recomendar Un lugar seguro de Olivia Terova. ¿Vos lo leíste? Es tapa rosa. Sí, no, lo tengo por ahí, no lo he leído. Es en una colección de libritos muy delgaditos de ensayos. A mí me gustó, es como una escritura súper fresca, con una mirada decididamente feminista, podríamos decir. Habla de cierto feminismo, de cierta lucha, y a la vez lo mezcla con su ser escritora y con su vida de origen en Tlaxcala, pero que se va a vivir a la Ciudad de México. Te envuelve, terminas con esa sensación de que querés ser su amiga, básicamente. Te envuelve en su identidad. Eso me parece hermoso, y que también está sucediendo mucho con diferentes autoras mexicanas. Ahora estoy con Valeria Luiselli, por ejemplo, también de Sexto Piso, y también creo que con un ambiente con una pluma un poco más escéptica y más intelectual, también lo logra, y logra conmover con ciertas reflexiones, yo creo.
Sí, a mí Valeria Luiselli me gusta también. No he leído Desierto Sonoro, pero leí y me gustó mucho Los Ingrávidos, por ejemplo. Esa me pareció muy bien y fui muy feliz mientras leía esa novela. Bien. Sí. De hecho, bueno, también una tesis que se maneja bastante ahora y que yo tendería a estar de acuerdo es que la mejor escritura, la mejor ficción en español la están escribiendo mujeres actualmente, ¿no? Todo lo que se está escribiendo ahora de ficción es escritora de escritoras, ¿no? Sí. Sí. Ampliamente. No sé, y tampoco entendería como por qué, pero es clara la diferencia entre lo que está escribiendo un autor a lo que está escribiendo una autora y es mucho mejor, o sea, es mejor lo de Valeria Luiselli, ¿no? Es mejor Mariana Enríquez, es mejor Selva Amada que muchos cuentistas. Sí. Entonces, eso está bueno. Me hace pensar que, bueno, podemos estar toda la noche recomendándonos libros y lecturas, pero para mí, por un lado, ¿por qué de repente más mujeres, por qué también estamos leyendo más mujeres? Es porque el universo editorial también dio un giro y hay mucho más espacio para una escritura más femenina que en otra época no, porque historia contemporánea, que no voy a hablar de eso, pero una de las luchas del feminismo, de los feminismos, ha sido esta, ¿no? Que justamente más autores se animen a escribir y que sea una política de muchos editoriales hacer el esfuerzo de, en vez de, como podrían apoyar a un autor, un hombre cis, apoyar a una mujer. Sí, eso está, sí, sin duda es eso también, y yo creo que está bueno hacer la diferencia que es una política, pero no hay que confundirlo con es políticamente correcto, ¿no? Además, eso está bueno. Conviven. Sí. Conviven. O sea, es una política y es fundamental que exista. Es decir, si hay una cuota que cumplir, por decir, si Random House de repente viene y dice, no, pues 50% y 50%, y así tiene que ser, está muy bien, porque sin duda, y porque eso no va a menguar la calidad de los textos, es decir, no van a empezar a decir, bueno, a ver, ¿a quién tenemos que publicar para llenar el 50%? Porque 50% de buenas escritoras, sin duda hay, ¿no? Entonces no va a haber problema en eso. Claro que no. Sí, para mí estas dos cosas conviven. Y la última mención que quiero hacer, ya que estamos hablando de hombres, mujeres, es el gran espacio también, por suerte, y falta mucho más, que se está dando a los escritores y las escritoras trans. Y ahí me gustaría hacer una hermosa mención, que no sé si la has leído todavía, a Camila Sosa Villada, una autora de Córdoba, Argentina, que le edita Tusquets. No, ni había escuchado hablar de ella. No, es buenísima, buenísima su pluma, increíble. Y también en estos nuevos momentos de las editoriales y nuevas aperturas, ha logrado posicionarse. Y la verdad, la recomiendo, pero ampliamente. Tiene ensayo y también tiene una novela increíble que se llama Las Malas. Ok, la voy a buscar. Sí, Camila. Bien, bueno, seguí con tus recomendaciones, dale que la tenés ahí todo ordenadito. Bueno, no, ya me quedan dos. Me quedan dos tampoco. Una es en inglés, aunque se puede conseguir en español. Se llama en español se llama El Año del Pensamiento Mágico. En inglés se llama The Year of Magical Thinking, de una autora que es Joan Didion. ¿No? No lo conozco, no. Bueno, Joan Didion es una periodista estadounidense muy reconocida, muy también del nuevo periodismo, gran autora del New Yorker, por ejemplo, y ya es grande, debe tener, no sé, 70 años, 80 años, algo así. Y este es un libro un tipo de libro que a mí me gusta mucho, pero que sé que a gran parte de las personas no, que vendría a ser como una especie de literatura del yo, ¿eh?
el autor, la escritora, hablando a ella misma, ¿no? Como diciendo, no, sí, yo voy a hablar de mí, ¿no? Porque ¿qué otra cosa voy a hacer? Entonces, lo contás bonito, puede estar muy bien, puede ser muy interesante. Yo pienso eso y por eso lo leí. Y se llama El Año del Pensamiento Mágico porque es una narración casi en forma testimonial, en forma de diario, de un año en el que se murió su esposo. No spoileo nada porque eso lo dice en la primera página. O sea, su esposo muere y entonces ella todo el tiempo se está preguntando qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora que está sola? Y porque además en ese año su hija, que es una hija joven, como de 25 o 27 años, cae con una enfermedad misteriosa. Tampoco spoileo nada porque eso lo dice en la página 2, cuando dice, apenas estaba yo pensando qué voy a hacer con mi vida sola, cuando de repente me doy cuenta que ahora mi vida no solo es sola, sino que es en el hospital. Entonces es como mucha reflexión de la soledad, ¿no? De qué significa perder a un ser querido, enfrentar la posibilidad de perder a otro, ¿no? Y cómo uno se reconstruye o no se reconstruye ante eso. Yo creo que hay muchas personas que buscan en los libros algún tipo de enseñanza, ¿no? Como tipo, quiero un libro con mensaje. Ese es un libro con mensaje. Yo creo que, obviamente no lo dice, pero es un libro con mensaje, ¿no? Es un libro de esos que dice, alguien se animó a escribir una experiencia terrible para que yo aprenda algo sin tener que pasar por esa experiencia terrible. Porque está muy claro ahí, muy claro lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa, lo que piensan los demás, ¿no? Todo el tiempo las amigas diciéndole, ya todo va a estar bien, todo va a pasar, ¿por qué no salimos? Y ella diciendo, la verdad que no, la verdad que todo nunca va a estar bien, o sea, es obvio que no. Entonces, está bueno y eso, porque no es ficción, ¿no? Porque el personaje es ella. A mí este tipo de literatura me encanta, la intimidad. Fantástico. Hay personas que no, y porque dicen, ¿para qué me voy a poner a leer lo que sea? Yo ni la conozco. Sí, pero a la vez yo pienso, ¿cuántas veces estamos leyendo literatura que sabemos que está súper disfrazada o llena de datos del autor o la autora, pero como no lo dicen, creemos que es todo ficción? ¿Y cuánto quizás de esto que es esta literatura del yo tiene datitos un poco ficcionales? Eso nunca lo vamos a saber y es parte del encanto, ¿no? Eso es parte del encanto, ese ir y venir y no saber es parte del encanto. A mí me gusta mucho leer cuando me dicen que es verdad. Y yo elijo creérmelo. O sea, si esta señora viene y me dice todo esto pasó, yo le digo, como no, señora, por supuesto. Tampoco me voy a poner ahí a pensar, seguro me está mintiendo. No es la gracia, justamente. Si vas no es la gracia, justamente. Claro. Bien. Y última recomendación, no podría ser de otra manera. Nuestra hermosa y querida Mariana Enríquez. Nuestra querida Mariana Enríquez. Vamos a hablar de Mariana Enríquez y ese es el último, no lo leí, así que spoileamos un poquito porque todavía no me lo conseguí. Ok, bueno, Mariana, queremos decir, si alguno de los que nos está viendo pensó que este vivo de Instagram estaba saliendo muy mal, es porque no han visto los en vivos que hace Mariana Enríquez. No vi ninguno. La pobre se ve que sufre de una manera, o sea, la pobre preferiría estar en cualquier lado menos haciendo un vivo de Instagram, leyendo en el chat, pues se ve que sufre, o sea, como, no. Tiene una cara de vampiro recién despertado, diciendo, no, por favor. Yo sí lo vi. Muy buena metáfora la del vampiro para ella. Sí. Pero bueno, nuestra parte de noche es una novela de género. La verdad que una novela de género, no entiendo muy bien a qué se refiere, supongo que quiere decir de género porque utiliza elementos de novelas de terror, de novelas de suspenso, ¿no? O sea, como de novelas de vampiros, hay algún elemento ahí. Novelas de zombies, hay algún elemento ahí.
novelas de fantasmas y así. Por eso se llama que es una novela de género, aunque no es propiamente una novela de vampiros ni una novela de... Quiero hacer una pregunta. Yo leí 2 libros de Mariana, que es Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Y han sido recopilación de cuentos, antologías. Te quiero preguntar cómo está Mariana en la novela. Mariana está muy bien. Mariana está muy bien. Mira, yo leí Las cosas que perdimos en el fuego, el de Los peligros de fumar en la cama no, y leí las crónicas que escribió también, pero aquí está muy distinta y muy completa, y es como si, yo creo que en los cuentos un poco se limitaban en el sentido del espacio, ¿no? Y en el sentido de todo aquello que ella pudiera llegar a tener en su cabeza que le hubiera gustado poner. Y yo creo que en esta novela habrán dicho, sé lo que querrás, y hay todo. Bueno, David Bowie aparece en la novela. Hace unos meses que viniste a San Cristóbal, hablábamos de justo Mariana Enríquez y estábamos diciendo eso, que a veces la estructura clásica del cuento te deja con ese sabor a más y de repente, ¡pum!, hay un corte que a veces llega muy radical, a veces lo va construyendo, y Mariana nos dejaba con un gustito a, ¡ay, dale un poquito más! Te voy a contar algo, a ver, del libro Las cosas que perdimos en el fuego, te debes de acordar de un cuento que es el cuento más fantástico en el sentido de género, no de que es el mejor, que es La casa de Adela, que es el cuento de la casa embrujada. Ajá. Adela, la niña del Muñón, que es un cuentazo, pero cuando uno termina de leer, uno quisiera saber qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue Adela? ¿Qué le pasó? Bueno, en nuestra parte de noche hay un capítulo, no me digas que habla de que se llama La cosa mala de las casas solas, que va de la página 180 a la página 350, y ahí aparece Adela y aparece la casa de ese cuento. No, eso me parece... O sea, son 200 páginas de todo lo que siempre quisiste saber de Adela y nunca te atreviste a preguntar. No, gracias, Samuel. Eso, cuando los propios autores o autoras van construyendo su propio universo literario en diferentes publicaciones, me parece increíble. Que, por ejemplo, si vos hubieses leído primero ese libro y luego leías el otro, se construía de otra manera. O quizás ni te acordabas. Sí, total, no hubiera tenido el mismo efecto. Pero acá, bueno, ahora yo ya te lo spoileé, pero la impresión que te da ir leyendo y descubrir que ya conocías el personaje de antes y ver que además no solo es que lo puso ahí como tipo, bueno, lo puse ahí para a ver qué tal. No, le dedicó 250 páginas a desarrollar ese cuento y a decir por qué la casa hizo eso que hizo y por qué Adela se quería meter y qué pasó después. O sea, todo está ahí. No, buenísimo. Es muy maravilloso. Viani en el chat pone el cuento de Adela, en qué libro viene, y estamos hablando, mencionamos que viene en uno que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que también edita Anagrama, y también estamos hablando, para hacer una actualización, de Mariana Enríquez, que es una autora del conurbano de la provincia de Buenos Aires, es decir, de Argentina, que también es periodista, si no me equivoco, y tiene un estilo, o viene a recuperar un poco un estilo de cuento de terror, de misterio, y hace un tiempo está siendo muy reconocida, y la verdad que ha ganado un montón de premios, ha ido a un montón de festivales, está así en un momento de mucha producción también, de fama. En el momento cúspide de su carrera está así. Sí. Y es esto, también ella tiene como esta actitud que dijiste vos de vampiro dormido, ¿no? Como es así, sombría. Sí, totalmente, y no hace mucho por disimular, o sea, de verdad que la cara que ella tiene en sus presentaciones en vivo es como de yo preferiría no estar aquí en ningún momento.
Pasó algo raro. Sí, ahí está. perdón. Entonces, estamos con Mariana. Entonces, van a terminar, Diana y Paola. Sí, el cuento es ese que dice Agustina y se ve, también está en internet. Está publicado en internet en algún sitio. O sea que si pones La casa de Adela Mariana Enríquez, y este ahí libro también lo liberaron. Está el PDF. No hablamos de ese delicado tema que también puede quedar para el futuro, que es nuestras opiniones sobre los ebooks. Sobre los ebooks. Sí, sobre los ebooks. Bueno, estábamos hablando entonces de Mariana Enríquez, que es una autora que nos gusta mucho, y también que siempre reconocemos nosotros dos, que somos fanáticos de ella, que la gracia de ella es que el contexto de cómo construye sus cuentos es siempre atravesado por historia contemporánea. Uh-huh. Muchas veces hay referencias realistas, podríamos decir, y desde un punto de vista periférico, podríamos decir, ¿no? Hablan también periféricos. Sí, y una cosa que ella mencionó en algunas veces y que también forma parte de su estilo, ella es gran admiradora de Stephen King, ¿no? Como que lo idolatra y lo ama. Maestro. Maestro. Y entonces ella dice, es que Stephen King sabe utilizar muy bien los elementos de su cultura. En Carrie, el baile de fin de curso, en tal cosa. Y ella y Mariana Enríquez lo que hizo, al menos en los cuentos, es justamente como buscar ciertas referencias culturales más cercanas a Argentina o América Latina para construir sus historias de terror. Es decir, ella dice, no hace falta hablar de zombies en Atlanta. Se puede hablar de zombies, si se quiere, en el riachuelo de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Se puede hacer, no hace falta ir a un hotel abandonado para hacer resplandor, se puede hacer una hostería, ¿no? En una hostería puede pasar lo mismo. Y eso está bien porque cambia las referencias y hace un cuento de terror bastante clásico. Sí, muy clásico. A mí, por ejemplo, me llamó la atención estar leyendo cuentos de terror. Digo, no sé, creo, yo para empezar, no leo cuentos de terror. Y de repente Mariana me enganchó porque, claro, de repente, es esto de, bueno, además yo soy argentina, entonces muchas referencias las entiendo cercanamente y digo, wow, estoy leyendo un cuento que habla sobre el Gauchito Gil y de repente el asesinato, la desaparición y todo con un halo de misterio, la difunta Correa, y claro, eso te atraviesa porque también cómo las referencias culturales acercan exponencialmente. Sí, ahí cambia un montón. Y ahí uno se da cuenta por qué Stephen King tiene tanto éxito, digamos, porque sus referencias son claras y por qué Mariana también, ¿no? Es como lo mismo con Samantha Schweblin de Distancia de Rescate, que no es necesario ponerse no es necesario irse, uno puede hacer terror en la pampa, ¿no? Uno puede hacer eso. Sí. Y se va a entender mejor. Y otra cosa que creo que justo las dos cumplen es el hecho que a mí me encanta y que valoro mucho de ya haber logrado, no con tantos libros publicados, un estilo. Vos lees a Mariana y sabés que es ella, aunque yo no te lo... Sí. Y para mí el estilo, que tampoco es que digo, wow, qué prosa... ¿Qué estilo? Rebuscada, las palabras que usa, cómo adjetiva. No, pero tiene una forma de decir exquisita y sencilla. Tiene una voz, ¿no? Tiene una voz. Bueno, el próximo vivo nos vamos a dedicar a nuestras adoraciones a Mariana Enríquez. Eso puede ser, ¿no? Alabando a Mariana Enríquez, capítulo 1. Francesca dice, una transmisión en vivo cada semana, los libreros conversan. Les libreros conversan. Lex librerex conversan. Ajá. Diana dice, sí, queremos más transmisiones, tienen mucho carisma y es encantador escucharles. Bueno, yo, si me invitas a hablar desde la Lilu... Después podemos hablar desde la Lilu, sí, estaría bien. Podemos pensar en qué otros autores coincidimos. Por ejemplo,
Mira, hay uno que no te lo conté, ya que estamos hablando de narrativa, pero ahora volviendo un poco a México, leí hace poco a Guadalupe Nettel. Ah, sí. Uy, se trabó. El huésped. Ahí volvió. Sí. También podríamos desarrollar, tengo muchas cosas para decir sobre su narrativa. Me parece muy bien. De hecho, podríamos hacer un programa, señor, por favor, que fuera los espejos de Mariana Enríquez en México. Entonces, Guadalupe Nettel, la recientemente difunta, desafortunadamente, Amparo Dávila, ¿no? Genial, sí. Amparo Dávila. Y un poco, pero eso ya es más tirando el hilo. Viviana Camacho, por ejemplo. Ah, me gustaría. ¿De ahí ya tienes 3? Sí, y también, mira, sí, dale. ¿Acepto el resto? Acepto el resto. No las leí todas, así que hay algunas que tengo que hacer la tarea, pero la verdad es que este es un momento... Sí, se vaya a ver. Una zanahoria cualquiera dice, Casalio, que el próximo en vivo del canal de YouTube de la Lilu sean recomendaciones de Mariana Enríquez y estén... Ambos. Ambos, sí. Ambos. Sí, Eso puede ser. Sí, no, de verdad que estaría genial. Y a mí me gusta esto de hablar así, de hacer entrevistas y charlas, me va. Lo podemos hacer en una hora, así, en un horario random, como, no sé, 1 de la mañana, que hay mucho noctámbulo suelto ahora. Sí. No, y además ahora yo siento que hubo pocos, o sea, siento que hubo, pero siento que hubo pocos porque no se le puede ganar a la conferencia diaria de las 7, ¿no? O sea, eso es imposible. O sea, eso claramente... Pero estuvo muy bien. Bueno, entonces vamos cerrando porque acá nos podemos quedar mucho tiempo. ¿Va? A mí otra cosa que me gustaría decir es que justo ahora estamos hablando de autoras bastante consagradas, podríamos decir, y que tienen mucha prensa, pero desde La Cosecha también intentamos recomendar también autores y autoras locales. Como apoyamos a las librerías independientes, también es necesario leer gente local. A mí, para cerrar, me gustaría recomendar a una poeta amiga de San Cristóbal, que se llama Ishbet o Ruperta Bautista. Es una poeta increíble, te la pueden cruzar por acá, lee mucho también en muchos eventos públicos, así que estaría bien si la ven en algún cartel que hagan el esfuerzo de ir a escucharla, porque es preciosa. Y además es de estas poetas maravillosas que se autotraducen. Entonces, todos los libros están en tzotzil y en español. Maravilloso. Y se encarga de la traducción, que eso me parece otro vivo puede ser que consideramos sobre las traducciones. Yo soy muy exigente con las traducciones y que la propia autora tenga el poder, la dedicación, la satisfacción y las condiciones dadas para poder traducirse. Aplauso. Valeria Luiselli tradujo su propio libro. Entonces, aplauso. Muy bien. ¿Vos tenés algún autor o autora comiteco? ¿Se dice comiteco? Sí. No. ¿Que quieras recomendar? No. Pero seguramente porque no lo he leído todavía. No porque no haya, sino porque no lo he leído. O porque no ha publicado, porque también eso pasa mucho. O porque no ha publicado. Y la última, para cerrar, ¿alguna librería que recomiendas? Alguna librería. Puedo hacer... Yo ya tengo una en mente, la puedo recomendar. Ok, yo voy a decir 2. Una librería que no puede fallar y que a mí me gusta mucho es la librería Hiperión de Jalapa, atendida por Moisés y por Claudia, que es un espacio hermosísimo, muy lindo, y no está nadie para saberlo, pero lo voy a contar. Es una de las grandes inspiraciones de la vida, ¿sí? O sea, Hiperión de Jalapa a mí me parece
muy, muy genial. Y una librería que me gustaría conocer, porque nunca he ido a una librería solo de niños, la verdad, son los libros del Google. Eso me gustaría ir y conocer. Yo también, vayamos juntos porque yo tampoco la conozco y se ve preciosa. Y a mí me gustaría recomendar en Oaxaca, capital, La Jícara. ¿La conoces a La Jícara? No. Ah, una librería hermosa con un criterio también entre, sí, literario, poético, pensamiento crítico, quizás en un perfil más cercano a la cosecha, en un espacio también, en una plaza con otros locales hermosos, las chavas que trabajan ahí también, libreras de oficio divinas, y una librería que tiene 10 años. Montón. Nos queda un largo caminar. Nos queda un largo caminar. ¡Qué mucha resistencia! Sí. Y tiene libros de arte también y mucho de publicaciones oaxaqueñas, que eso está buenísimo. Eso falta, eso le falta a Lili. Pero bueno, afortunadamente está la cosecha que haces. Otra que, si ahí dice Piedra y Fuego, también una inspiración para la cosecha. Sí, claro. Sí. Sí, vamos a ir los libros de Google, queremos ir. Además, vamos a decir una vez más gracias a los libros de Google porque nos han mandado unos regalos exquisitos a la cosecha. Y a mí hay otra librería que también es parte de la Reli y por el estilo que tienen me parece que puede ser preciosa, es Traspatio, Morelia. Traspatio, sí, también. No, tampoco. Es que hay que hacer una gira. Hay que hacer una gira, sí. Hay que hacer una gira, sin duda. Sí. Cuando la contingencia nos lo permita. ¿No? ¿Qué concepto eso de la gira? ¿Qué concepto salir? ¿No? ¿Qué concepto viajar? ¿Qué concepto tan raro? Sí, volveremos. Bueno, bueno, Samuel, vamos cerrando. Esto perfecto. Era una entrevista desde la cosecha para la Lilu, 2 librerías chiapanecas, y lo habíamos pensado 45 minutos. Yo fui muy insistente en que no puede ser larga y acá me ves. Yo sabía que iba a ser súper difícil porque vos sos muy buena para la plática, Samuel. No, ay Dios, iba a ser, sí. Gracias. No, pero estuvo bien y además nos mantuvimos con las personas y todo eso estuvo bien porque hubo gente en el chat y eso siempre es lindo. Sí, y también otra cosa que me parece muy bonito es ahora que todo el mundo está muy conectado y en las redes, generar un poco también de contenido, así desde una perspectiva súper personal y así cercana, pero así, contenido literario, hablar de libros, me parece siempre una práctica hermosa. Me parece genial. Sí, estuvo muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y por la charla, que siempre se agradece. Y gracias a la audiencia que se mantuvo ahí bastante firme. Los esperamos mañana. Mañana la entrevista la hace una compañera y es con Gabriela Jauregui, que es escritora y editora de la Ciudad de México. Así que mañana a las 7 los esperamos. Y bueno, buenas noches, que descansen. Ánimo a todos. Ánimo y fuerza. ¿Cómo? Que viene lo peor. Chao. No es cierto, viene lo mejor. Saludos. Saludos, gracias.